Buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga. Señor Dios Todopoderoso, te pido, mi Dios, que lleve adelante la vocación de pastor, apacentando tu grey con las Sagradas Escrituras, y que tú seas el que seas la cabeza de la iglesia, que nos sujetemos a tu autoridad, a tu reino, obedeciéndote, siguiendo tus mandatos, haciendo lo que tú ordenas, glorificándote con nuestras vidas. Señor, gracias te doy. Que te entrego el resultado de este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hoy vamos a ver ya nuestro soldado número 29, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. El Señor Jesús le pidió al apóstol Pedro que si lo amaba, apacentase sus ovejas. Es decir, que el amor de un pastor, porque la labor pastoral es darle pasto a las ovejas, y eso, por eso se llama apacentar, dar pasto. El amor de un siervo de Dios hacia su Señor es que cumple el deber de darle comida, alimento a las ovejas del Señor. Y vamos a leer el texto en Juan 21, 15 al 17, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, que son los pequeñitos de las ovejas. Apacienta, dale de comer. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: entonces, apacienta mis ovejas. Entonces, el amor hacia el Señor, si somos líderes, si somos discipuladores o maestros, si estamos dándole pasto a las ovejas del Señor, tenemos que hacerlo diligentemente. Tenemos que hacerlo con la palabra de Dios, porque ¿cuál es el alimento que nutre y que hace crecer a las ovejas? De acuerdo a Mateo 4:4, dice, cuando Satanás tentó a Cristo, él le respondió a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay dos alimentos, hay el alimento físico y el alimento espiritual, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las ovejas necesitan ser alimentadas espiritualmente con la palabra del Señor. Si no hay un alimento espiritual, las ovejas están desnutridas, están famélicas, están muertas de hambre, están presas de cualquier debilidad. Y nos corresponde como pastores apacentar la grey. El pastor lo que hace todo el día es darle pasto a las ovejas que están a su cuidado. Y todo el día está velando para que estén comiendo, que estén tomando agua y protegiéndolas de cualquier ataque de lobos o también cualquier herida, cualquier caída que tenga. Él está pendiente de todo eso. Ese es el deber pastoral. Y eso es lo que vamos a hacer, a ver hoy. La iglesia de Cristo está, la salud, el bienestar, el crecimiento de la iglesia de Cristo está directamente relacionada con darle comida a las ovejas. Esto no es un asunto de echarle piedra a las gallinas, hay que echarle maíz. Hay que comer lo correcto. Y la única palabra que nos hace crecer es la palabra de Dios, es la única. ¿Y qué dice el 2 Timoteo? Que aquel que come, que se instruye en la palabra, será un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La labor de la iglesia es esa, apacentar con la palabra. ¿Y cuál es la orden suprema de Cristo? Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le está diciendo él a Pedro, a su líder? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Y eso qué es? Un trabajo continuo.
¿Por qué? Nosotros tenemos una perrita, yo no estaba muy de acuerdo con mi esposa de comprar una perrita, pero bueno, la tiene y ahora la perrita juego con ella y todo, pero por mucho que yo le acariñe, siempre está detrás de Katy. ¿Por qué? Porque le da de comer, hermano. Le da de comer, le limpia las orejas, le limpia la lagaña de los ojos. Yo estoy nada más para estar jugando con ella, pero no la atiendo. Mira, las ovejas siguen al pastor que las alimenta. Si yo como pastor estoy viendo que mis ovejas van a ir a otro comedero, es que no la estoy alimentando. La labor pastoral es darle la comida del Señor a las ovejas. Y ellas, mientras que estén contentas, ya van a seguir y van a seguir al pastor que le está dando de comer. ¿Y cuál es el pasto que le va a dar el pastor? El pasto de la palabra del Señor. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Primero, el pastoreo es algo continuo. ¿Cuántas veces comemos? 3 veces al día. ¿Cuántas veces tenemos que comer nosotros la palabra del Señor? Cotidianamente, diariamente. La labor de pastoreo, de apacentar la grey, es continua. Vamos a buscar Hechos 20, 26 en adelante. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, dice el apóstol Pablo allá en Mileto, que se reunió con todos los pastores y le dije que hoy estoy limpio de la sangre de todos. ¿Cómo es que un pastor puede estar limpio de la sangre de sus ovejas cuando ha dado todo el consejo de Dios? Yo me siento muy contento de haber compartido el Apocalipsis y lo estaba esquivando el Apocalipsis porque decía, bueno, va a ser difícil de tragar, pero porque considerando a las ovejas más chiquitas, los corderitos, pero lo di. No estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es la labor pastoral? Dar todo el consejo de Dios. Porque uno comienza con la leche, después sigue con la carne. No se queda con la leche. Hay algunos que se quedan con la leche porque piensan, quieren el biberón y quieren, pero si no tomen carne, si no comen la comida gruesa, se estanca su crecimiento, no crece y entonces viene un pastorado de puros bebés espirituales de leche. Entonces hay que crecer en la palabra del Señor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo significa pastor. Pastor, obispo y anciano en el Nuevo Testamento son sinónimos. El obispo, que viene del origen griego episcopal, de epi es el que está más arriba, y copos es de telescopio, ¿no? Que tiene una mirada más alta, un supervisor. El obispo es aquel pastor que está mirando la necesidad de sus ovejas. No está distraído, está pendiente de que hay que crecer. Ustedes, si Dios los ha puesto por obispo para apacentar la grey, para ver la necesidad de la grey, no paren, porque yo doy ejemplo, dice Pablo, de que no he rehuido darles todo el consejo de Dios. Dice, para apacentar, escuchen, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quiénes son las ovejas? ¿Mías o del Señor? Del Señor, Él la ganó por su propia sangre. Y Él delega en el pastor, Ricardo, tú me amas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Es una labor fundamental porque esas ovejas no son mías, son del Señor, fueron ganadas por el Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Y el lobo, porque siempre en toda congregación que hay ovejas, también hay lobos rapaces que quieren apoderarse del rebaño de Dios. Quieren apoderarse, tomar poder, enseñoreo, conquistar, dominar las ovejas del Señor. ¿Cuándo va a pasar eso? Dice Pablo, después de mi partida. Después que está el supervisor, el pastor mirando más alto su oveja, una vez el lobo se da cuenta que no está a la vista del pastorado, entran los lobos rapaces que dice aquí que no perdonarán al rebaño. ¿Usted no ha visto videos de lobos cazando ovejas? No la ponen modernamente, pero yo sí vi un video viejo en blanco y negro. ¿Cómo van? La agarran aquí por la yugular, la asfixian y la tiran a un lado y buscan otra.
Y cuando vi ese video, cuando el pastor no estaba ahí y le dieron cacería a esos lobos, ellas tienen piedad, no perdonarán al rebaño. Una oveja que está fuera del rebaño de Dios va a sufrir las mordidas del lobo. Y no es que va a haber piedad, no perdonarán al rebaño, no lo perdonarán. Y de vosotros, ¿de dónde salen esos lobos? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, que los lobos están sentados. Impresionante. Yo solamente veo ovejas aquí. Todavía no he visto, no estoy así lerdo como Caperucita Roja, que estaba viendo a la abuela que tiene la narizona grande y todo. Pero yo me he encontrado con lobos en el camino. Me los he encontrado y no los espero. ¿Por qué no los espero? Porque están disfrazados de ovejas. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Se acuerdan que le dice Cristo a sus discípulos? Y van a arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, es decir, esté vigilante, observa, no te duermas, acordándoos que por 3 años, ¿cuánto fue el discipulado del apóstol Pablo en la iglesia de Efesios, de los Efesios? 3 años. ¿Cuánto fue el discipulado de Cristo Jesús? 3 años. ¿Cuánto fue la continuidad del discipulado del apóstol Pablo aquí en esta? Dice, acordando que por 3 años, de noche y de día. Wow. A veces uno yo creo que dice que está haciendo el trabajo, pero miren la continuidad del apóstol. 3 años, de noche y de día. Y no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. He estado encima, siempre marcando el paso sobre amonestar, ¿qué es? Llamar la atención de que algo está fuera de los caminos de Dios. Y hay que señalarlo con la palabra de Dios. Continuamos. Y ahora, hermanos, ahora que Él se va y va rumbo a Jerusalén y no va a volver más, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es el que va a salvaguardar la salud de la iglesia? La palabra del Señor. La palabra de Dios es Dios mismo gobernando su iglesia. Porque no dice palabra de Dios. No es palabra de hombre. Entonces, ¿en quién debemos encomendar la iglesia? A la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificaros, para ir creciendo y daros herencia con todos los santificados. Y dice el apóstol, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. El apóstol durante esos 3 años de ministerio pastoral continuo de día y de noche, nunca se aprovechó de las ovejas, no las trasquiló, no convirtió el templo en cueva de ladrones, no codiciaba ni plata ni oro, solamente el interés de edificar, de apacentar la grey del Señor como buen apóstol, como buen pastor, como buen obispo, como buen anciano. Y esa es la labor fundamental. Ahora mismo la humanidad está dominada muy fácilmente por medio de las redes sociales. Ahora siguen un camino de muerte llevados por eslóganes, son ideologías, pero muy por encimita los tienen dominados. Me dio risa con mi hermano Osvaldo que me dice que Cristo le dio a sus discípulos, dejen sus redes y síganme. Digo, hay que dejar las redes, hermano. Hay que oír más palabra de Dios, porque de lo contrario serás llevado por cualquier viento de doctrina hacia cualquier lugar que se te ocurra. Hay que crecer porque tiene poder para sobreedificarnos. Entonces la labor pastoral, la labor de apacentar la grey es continua. No hay que descuidar el alimento espiritual de la palabra del Señor. No hay que descuidar el alimento sólido. Entonces, aquí tengo un pastor, unas fotos que hay. Mira este pastor cómo va llevando su oveja aquí. Posiblemente se extravió, posiblemente estuvo en un acantilado, estuvo atorada y la trae, la busca, la trae. El pastorado es un trabajo continuo. Ellos no tienen, yo estaba oyendo entrevistas de pastores de ovejas, de animales,
Y ellos trabajan 20 horas, 24 horas diarias. Por eso que yo no sé cómo tienen mujer y hijo, porque esto es un trabajo continuo. Y dice que ellos todos dijeron que nadie le va a gustar este oficio si no comienza chiquitito. Porque no hay forma de poder amar algo tan entregado como eso. Entonces, nuestra labor fundamental, y vamos a rendir cuentas a Dios, es apacentar la grey con la palabra de Dios. Entonces, ¿y qué tanto? Como es continuo, en todo momento. ¿Qué dice la 2 Timoteo 4, 1 al 4? Te encarezco delante de Dios. ¿Qué significa encarezco? Te entrego un encargo caro. ¿Qué es lo caro que Dios ha entregado a su iglesia? Y le está diciendo el apóstol San Pablo, pastor Pablo, al pastor joven Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿qué hay que hacer? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. En todo, continuamente. Redarguye. Redarguye, ¿qué es? Cambia la manera de pensar. La palabra de Dios redarguye porque cambia nuestros argumentos. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta, reprende. Miren, el asunto no está solamente en enseñar la palabra, sino decir, haz lo que el Señor te dice. Por eso que la Gran Comisión dice, id a hacer discípulos. Dice, enseñándoles que guarden. ¿Qué significa? Enseñándoles que obedezcan. Es decir, que el conocimiento bíblico no es suficiente. El conocimiento bíblico va aparejado con que haz lo que el Señor te ordena. Obedece. Enseñándoles que guarden, que obedezcan lo que yo les he mandado. Y eso por eso que dice, redarguye, reprende, instruye, exhorta. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el tiempo óptimo para predicar de Cristo? ¿Cuál sería? Siempre va a ser el tiempo óptimo. Hoy es el día de salvación. Porque vendrá tiempo, y aquí viene, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Van a venir tiempos, y este tiempo es este mismo tiempo que estamos viviendo de los postreros días, que no sufrirán, que no obedecerán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, comezón que es picazón, de oír algo nuevo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a haber maestros que se van a multiplicar, que van a querer oír lo que la gente quiere oír. Quiero saber si, diría una muchacha, si voy a encontrar marido este año. Una muchacha soltera. La gente quiere oír lo que, de acuerdo a sus propias concupiscencias, no la sana doctrina. Ese es un fenómeno de los últimos tiempos, que no van a querer escuchar la palabra sana, el maná de Dios, sino que quieren escuchar y apartarán, dice, de la verdad del oído, van a apartar de la verdad, es decir, no quieren escuchar la palabra pura de Dios y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. A las fábulas. Una vez estuve en una conferencia misionera allá en Ecuador y un pastor me llevó a una iglesia, hermano, yo pensé que iba a quedar secuestrado por allá, te digo, de lo metido que estaba ese asunto, oscuro, yo no sé cómo, yo en un país extraño me acepté esa invitación. El pastor me lleva y bueno, yo prediqué de lo que es la orden suprema de Cristo de ir y hacer discípulos. Después se me acerca a la gente y me dice el pastor, dígale algo a la gente. Y estaban las mujeres ahí, se me recostaban así. Dígale algo, pastor. Yo dije, porque yo prediqué. Pero dígale algo,
Pues ya yo dije lo que el Señor tiene que decir. No, pero algo para ellos. Entonces yo no entendía lo que ella quería decir. Bueno, Dios me dice que te dijera, tácate, tácate, tácate. Ellas querían escuchar algo de que yo era el vocero de Dios en ese momento. Digo, pero yo hablé, prediqué la palabra. Pero entonces, ¿qué ocurre? Estamos teniendo una concupiscencia de quitar el oído de la verdad y escuchar profecías particulares. Y la palabra de Dios es profética por sí misma. ¿Sí o no es profética? ¿Cuántas veces no me he encontrado con hermanos que dicen, pastor, ¿usted sabía eso que me pasó a mí? Como es que usted me lo ha dicho, nadie me ha dicho nada. Esa es la palabra profética de Dios. Porque es una espada que atraviesa hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Pero cuando esa gente se me recostaba y yo no podía hacer esa manipulación, hermano. No, Dios, sí, hermano, déjala. No entiendo. No, y eso me pasó 2 veces a mí. Una vez unas compañeras se me acercaron y estaba yo teniendo mi devocional antes del trabajo y se me acercan 2 secretarias y dicen, ay, sabemos que hemos sabido que es pastor. Sí, soy pastor. ¿Tiene algo para nosotros? Bueno, yo estoy leyendo casualmente este salmo. Este salmo me dice a mí, sí, pero para nosotros. Si esto es para ti y para mí, esto es para ti y para mí. Sí, pero algo para nosotros, directo. Yo digo, pero ¿qué tú quieres? ¿Yo qué soy? Sacerdote del templo de Jerusalén. Estamos nosotros directamente y accedemos al trono de Dios con el mismo espíritu y la palabra es viva y eficaz. Pero es que queremos agarrar y no quieren escuchar la palabra sana de Dios. Quieren oír fábulas. Una mujer que me decía que estaba bajando en una escalera de caracol quitándole una flor, los pétalos de una flor para allá y para la izquierda y la derecha. Pastor, ¿qué significa eso? Yo qué sé. Yo no sé qué es eso. No tengo idea. Falta ver qué comiste, no sé. Hermano, Dios habla. ¿Cómo habla Dios? Su palabra. Su palabra. Pero ¿quieren qué? ¿Oír qué? Fábulas. Fábulas. ¿Y qué es una fábula? Algo que no existe. La fábula no existe. La tortuga y la liebre y todas estas cosas. Pero fábulas, quieren apartar de la verdad del oído. ¿Y qué es eso que ha traído? Una iglesia tipo la Odisea, una iglesia que no obedece, una iglesia que no ama a Dios. Porque el obispo, el pastor, tiene que apacentar la grey con las sagradas escrituras. Y aquí está la comida chatarra, hermano. ¿Está visto ese sándwich que está ahí? Eso es comida chatarra. Cuando tú oyes fábulas, no estás alimentado. Son ovejas que no tienes. Son ovejas que se van. Es como la alimentación de ahora también, que nosotros vemos en los supermercados. Cuando usted está comprando un producto y dice ingredientes de lo que lo quieres comprar para la casa, ingredientes, y tú no puedes ni siquiera pronunciar lo que dice ahí. Los nombres todos largos. No te comas eso. No te comas eso. Si viene de una planta, cómetelo, pero si has hecho una planta eléctrica, no te lo comas. O sea, que estamos nosotros llenos de muchas cosas que son no comida de Dios, sino chatarra. Entonces son fábulas. Y en segundo lugar, solamente 3 puntos con relación a apacentar. El pasto de la palabra es el idóneo para el rebaño. El pastor tiene que tener una continuidad. Y no solamente el pastor, el discipulador, el maestro, el que está guiando a otras almas, tiene que tener continuidad. Segundo, el alimento idóneo es la palabra. Dice Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, gloria sea al Señor, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, porque la palabra de Dios tiene ciencia y tiene inteligencia. La palabra de Dios tiene cordura.
es bella, porque tiene fundamento. Tú no has notado que todo lo que Dios nos ordena nos lo sustenta. Nos dice el por qué. Entonces los pastores deben apacentar con ciencia y con inteligencia porque la palabra de Dios es así. Dice Jeremías también, 23:4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más. Bendito sea Cristo. ¿Qué pasa con las ovejas? Que si reciben la palabra no temerán más. No va a haber miedo en ellas. Porque están siendo guiadas por la palabra de Dios. No temerán más ni se amedrantarán. Amedrantarse es no tener miedo. Temor y miedo. Ni serán menoscabadas. ¿Qué significa menoscabadas? Disminuidas, dice Jehová, sin complejos. Los pastores deben apacentar para que las ovejas no teman, no tengan miedo a nada, ni sean menoscabadas. Que sepan que son lo que son por la gracia de Dios, que sepan que son hijos de Dios, que sepan que son guiados por Dios. No será, y es necesario un pastorado idóneo por la palabra del Señor. Dice 1 Pedro 2:2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada, la leche espiritual que no tiene corrupción, que es sana, porque para que por ella crezcáis para salvación. La leche del Señor, de la palabra, no usted no ha notado que hay una infinidad de leches que se dan ahora a los bebés para unas leches, pero ninguna llega a equipararse a la leche materna. No se puede, no hay fórmula. Quizás la leche de cabra pueda acercarse un poquito a algo más a la leche materna, pero nadie puede llenar la satisfacción de la leche materna. Así mismo es la palabra de Dios. Es la palabra no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Yo lo veo con mis propios ojos. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo da crecimiento Dios? Por su palabra. Y yo puedo ver nacidos en la fe en la iglesia, que han venido 0 kilómetros, que vienen del mundo, mugre, y cómo Dios los edifica y los hace crecer y madurar. Maravilloso. ¿Pero por quién? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Y esa enseñanza es la verdadera comida. Ustedes se acuerdan que cuando Cristo mandó de 2 en 2 a sus discípulos, pasó de ciudad en ciudad, y cuando ellos vinieron de regreso, le contaban al Señor todos los milagros que hicieron, cómo los demonios salían de las personas, enseñando la palabra, pero la gente los buscó. Y el Señor dice, bueno, vamos a retirarnos a un lugar aparte, a un lugar desierto, donde no hay nadie. Y me cuenta, vamos a hacer un campamento. Y nos retiramos. Y la gente llegó allá a pie. ¿Y qué hizo el Señor cuando vio esa multitud de gente que venían producto de la predicación de los 12 discípulos? Vamos a leer el texto en Marcos 6, 34-37. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. ¿Qué tuvo Cristo? Compasión por la gente, por la multitud de ellos. ¿Pero por qué tenía compasión? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ovejas que no tenían alguien que les diera la comida de la palabra de Dios. ¿Cómo los vio? ¿Cómo los vio desamparados, dispersos? ¿Y qué hizo inmediatamente? ¿Cómo tuvo compasión porque eran ovejas que no tenían pastor? ¿Qué hizo entonces? Comenzó a enseñarles. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué tan larga fue la enseñanza? Fue bien larga. Cuando ya era muy avanzada la hora, es decir, que fue una enseñanza larguísima, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos
para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. ¿Cómo? Y ellos le dijeron, ¿qué? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ni siquiera la plata la tenemos. Y el Señor dice, sigamos. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber que dijeron 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para los que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas para cada discípulo que no creyó. Y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Pero qué es primero? El pan espiritual es primero. La enseñanza de Cristo es primero. Y el Señor, cuando tú recibes el pan, lo demás viene por añadidura. No hay miserables en las cosas del Señor. 5,000 personas comieron, sin contar mujeres y niños, dice el libro de Mateo. Cuando uno busca a Dios primeramente, Dios añade lo que falta. Y él tuvo compasión. ¿Qué les dio en esa compasión que tuvo? Porque eran ovejas sin pastor, comenzó a darle el pasto de la palabra de Dios. Y si hay pasto de la palabra, siempre va a haber recursos de todas formas. Siempre va a sobrar las cosas en la iglesia del Señor. Siempre va a haber recursos de todo. No va a faltar nada. Pero ¿cuál es la labor principal? Enseñar la palabra, enseñarla. Porque si tú no enseñas la palabra, hermano, ahí no sé qué habrá a ver. Pero ahí no está la iglesia del Señor. Entonces, el alimento idóneo para apacentar la grey es la Santa Escritura. Oye, pero ustedes nada más en esa iglesia nada más son Biblia. ¿Qué quieres? Vuelve el caso. ¿Qué que vamos a enseñarle a las ovejas? ¿Qué le vamos a dar de comer a las ovejas? Sí, pero que ustedes son exagerados. Es Biblia. ¿Qué? Pero si estamos dando la Biblia, Dios está mandando en la iglesia. Dios es el Señor de la iglesia. ¿Es o no? Mi papá tenía unas cuantas vacas, si no éramos muchas, pero él era el hobby de tener unas vacas, era un hobby. Eran tan pocas que cada vaca tenía un nombre, imagínate tú. La consentida, maravilla y así pues. Y cuando nosotros íbamos, desde lejos esa vaca escuchaban el sonido del jeep. Llegaba, cuando llegamos ya estaban todas las vacas en el corral. Y decía mi papá, quédense afuera, ni se les ocurra entrar. Yo entro primero. Entraba, ahora sí entran ustedes. ¿Por qué? Porque a él lo reconocían como su pastor. ¿Y qué hizo? Bueno, vamos a echarle sal a las vacas. La sal, qué cosa más, qué bonita impresión cuando uno le pone la sal así en la mano, que uno siente que una lija lo está. Es una lija. Es una cosa impresionante. Pero ¿qué es lo que enseña? ¿Por qué esas vacas querían a su papá? ¿Por qué esas vacas estaban gordas y bien cuidadas? Porque estaban apacentadas. Y si veía ajo, falta una, falta la que parió, ya debe haber dado luz, parió la vaca aquella. Uy, eso sí era triste para mí estar en ese caballo con mi papá buscando esa vaca parida, hermano. Dale para allá y dale para acá. Y yo no entiendo cómo esas vacas se le ingeniaban para meterse en unos escondites. Porque estaban buscando la sombra, la protección del ternero. Y hasta que no apareciera esa vaca, no parábamos. Y yo, como no era el dueño, como dice Cristo, no, el que no es dueño de las ovejas ve venir al lobo y se va. Pero que yo no sentía la misma vinculación. Digo, oye, ya es hora de comer. Oye. No, teníamos que buscar ese ternero. Y cuando lo aparecía, le pasaba porque siempre normalmente las moscas llegan, infectan la ubre de la vaca. Siempre había que ponerle medicamento, agarrar al ternero para llevarlo, bañarlo.
con cuidado y atención. Pero él se daba cuenta enseguida, oye, ¿dónde está la parida? Vamos a buscar eso. Yo no sé de ovejas, pero algo debe tener igual. Es un rebaño. Y mira que nunca estábamos arriando las ovejas, y buscando las vacas, dale, agarra el caballo y vamos, va a ver para el corral. No. Ellas solitas llegaban. ¿Por qué llegaban solitas? Pues recibían pasto, porque recibían atención. Entonces, la labor fundamental del Señor es tener compasión por sus ovejas, porque si no son pastoreadas como ovejas, están dispersas, desamparadas, están buscando comida por otro lado, cualquier lobo rapaz se las lleva y sufre la iglesia del Señor. Esa es la labor fundamental, hermano. No importa que te digan que tú eres una iglesia picabiblia. Ustedes son muy picabiblia, pero ¿qué le vamos? No, dígame algo, pastor. Come directo, ¿viste? Come. No te vayas ahora que la prédica del domingo te llega hasta el otro domingo. Tienes que comer todos los días la palabra del Señor, ¿sí o no? Bueno, tercero y último, que por un lado el Señor nos llama a apacentar sus ovejas y es un trabajo continuo. Segundo, la comida idónea es la palabra. Y tercero, se requiere vocación pastoral. Se requiere un carácter bíblico para la labor fundamental de apacentar la grey. Y ahí es donde el apóstol Pedro y Pablo nos da unos requisitos bíblicos de cómo debe ser el pastor o el guía espiritual de las almas del Señor. 1 Pedro 5, versículos 2 al 4 dice, apacentad. Ya dijimos que es apacentar, darle el pasto a las ovejas. La grey, o sea, el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no es a la fuerza, sino voluntariamente. No debemos imponernos, sino que vale la pena. No es por obligación, no es por legalismo que debo atenderla, sino algo voluntario, de corazón. No por ganancia deshonesta, no poniendo la plata, la mirada en la bolsa de las ovejas, en cómo trasquilar las ovejas. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Mantener el ánimo. Hacerlo de buena voluntad, con diligencia, no como teniendo señorío. ¿Qué es señorío? De apropiarme, de servirme de las ovejas. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. ¿Dónde se gana la autoridad el pastor o el líder espiritual? En el ejemplo. El ejemplo es mi autoridad. Si yo pierdo mi ejemplo, perdí la autoridad. Desde el momento en que el pastor ya no es ejemplo, ya no tiene autoridad. Esta es una labor que se gana con el ejemplo. El ejemplo es nuestra autoridad, porque no tenemos un enseñoreo sobre la gente. Una vez en la emisora estaba yo haciendo unas mudanzas con una de ahí, y entonces había un hermano que lo contrataron y me dice, oiga, siervo, ¿y usted está conmigo llevando los bultos para el pick-up? Digo, sí, pero usted es un siervo. Bueno, precisamente por eso. Precisamente por eso, el que quiere ser primero debe ser siervo de todos. Siendo ejemplo de la grey, no teniendo señoreo. Esos son requisitos pastorales. Porque ¿cómo yo me gano la confianza de poder ministrar la palabra de Dios con el ejemplo? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores con mayúsculas? Cristo Jesús. Vosotros recibéis la corona incorruptible de gloria. Hay una corona para los pastores, no solamente para mí, sino para todos los que están ministrando la palabra de Dios. Una corona incorruptible de gloria. Es que esa corona es la que queremos. Otros requisitos pastorales que están mucho más, porque para poder pastorear hay que tener ejemplo. Dice 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ya sabemos qué es, ¿verdad? Pastorado. Episcopal.
Tiene que estar supervisando el rebaño. Si alguno en el obispado, buena obra desea, es bueno desear ser pastor. Pero, y ese pero es grande, es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no tenga algún motivo de reprensión. Marido de una sola mujer, sobrio, totalmente centrado en lo que debe hacer, prudente al hablar, decoroso, que tenga también por fuera, ¿el decoro qué es? El decoro es, por ejemplo, yo no podría llevar a una hermana de noche a un lugar solo, porque ¿qué dice el mundo? Mira, el mundo piensa como mundo, ¿verdad? Entonces tengo que mantener el decoro, porque dice, hay un dicho romano que la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Igualmente el pastorado requiere cierto decoro, que lo que yo estoy hablando lo estoy viviendo, esa es la parte. Hospedador, con la casa abierta, apto para enseñar, que tenga madurez para enseñar, no dado al vino, no dado al trago, no pendenciero. Imagínate un pastor peleón, que todo lo discute, no codicioso de ganancia deshonesta, no teniendo la mirada en la bolsa, sino amable, en vez de pendenciero que hay que ser, amable, apacible, que tenga paz en su corazón, no avaro, no el amor al dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que es un neófito, un nuevo en el conocimiento de Dios, una persona nueva. Y aquí dice, ¿por qué no debe ser un neófito? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Si tú pones a una persona nueva en la fe de pastor, no lo va a tomar, se va a decir, y acabo de llegar, mira dónde estoy. ¡Wow! Yo soy algo especial. Se sopla. De ahí no lo digo yo, lo dice la Escritura, para que no se envanezca. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son requisitos pastorales. Definitivamente que la autoridad del pastor está respaldada por un testimonio y por un ejemplo. Si no está el ejemplo. Y estaban una vez en un concilio de pastores examinando a un candidato a pastor y le preguntaron, ¿qué pasaría si él mismo cae en pecado? Y yo me extrañó a mí que ellos dijeron, bueno, yo me separo un tiempo y regreso de nuevo a la iglesia, me limpio, me reconcilio con Dios. No, ya no puede ser pastor, porque el pastor tiene que ser irreprensible, porque desde el momento en que él pierde autoridad, hasta ahí llegó su púlpito, porque el ejemplo lo perdió. Y eso ha ocurrido 1000 veces en iglesias pequeñas, por ejemplo, en pueblos chiquitos, donde el pastor cae en pecado, que qué problema para vencer un mal testimonio en un pueblo, cuando el pastor cae en pecado. No lo puedes sacar por la cocina. Tienes que decirlo públicamente, bueno, el pastor Ricardo ha caído en adulterio. Públicamente. ¿Y por qué público? Porque soy un pastor público. Y sanaría a la iglesia ha sido, perdónenme porque he pecado contra Dios y contra ustedes. Y para afuera. ¿Por qué? Porque hemos perdido autoridad. Puede ser que la iglesia lo perdone a uno y lo perdona. Puede ser, no. Dios perdona, también me perdona. ¿Y el mundo? Caí en descrédito y en lazo del diablo. Porque es importante que tenga buen testimonio. Y todo esto lo digo, hermano, porque ahí está. Apacienta mis ovejas. ¿Cuándo? Continuamente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y mantén el ejemplo. Mantén la condición espiritual, porque de lo contrario,
Hasta ahí llegó tu labor. Un cuarto punto. El pastor tiene que proteger a las ovejas de los lobos. Usted ve a los pastores, lo vi en Rumania, lo vi allá en Jordania, y hay paraditos con los perros cerca. ¿Por qué está con los ojos abiertos? Porque hay lobos. ¿Y qué es lo que dice? Porque yo sé que después de mi partida, lo acabo de leer, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No lo van a perdonar, se lo van a aprovechar. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, por tanto, hay lobos. Y Cristo dijo en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues como prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El lobo en la Escritura dice que está disfrazado ¿de qué? De oveja. ¿Cuándo se va a revelar el lobo? Soy un lobo y voy a agarrarlas cuando no ve al pastor al frente. Cuando no ve los líderes cerrados. Va a haber siempre. ¿Me he enfrentado con lobos en la vida? Sí. ¿Se puede domesticar a un lobo, hermano? Pregunto. Puede ser que el lobo, ¿por qué no te conviertes al señor lobo? No puede. Ellos son lobos. Son lobos. No hay forma que se conviertan. ¿He visto lobos? Sí, señor. ¿Y qué hay que hacer con el lobo? ¿Acariciarlo? ¿No? Te vas y te vas. Pero si uno está pendiente, no está ahí. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a caer? Cuando te descuidas. Entonces, como aplicación, si no apacentamos la iglesia con la palabra de Dios, no hay crecimiento ni madurez en las ovejas. Punto. No hay rebaño. Si no hay palabra de Dios, se van a ir detrás de cualquier viento de doctrina que algún lobo rapaz les traiga. Si no hay discipulado y palabra de Dios y enseñanza, habrá pleitos y contiendas en la iglesia. Cuando tú ves una iglesia llena de pleitos y enemistades, sencillamente es porque no han crecido. Porque la Escritura dice, el apóstol San Pablo, yo no puedo hablarle a ustedes como espirituales, sino como a niños en Cristo, porque están tomando leche. ¿Y por qué son niños? Porque hay peleas entre ustedes. Si no hay crecimiento de la palabra, va a haber pleitos. Si no hay palabra de Dios, no va a haber obreros, no va a haber pastores que salgan, no va a haber misioneros. Nos convertiremos en una secta que siguen corrientes de doctrina, de fábulas. Y las ovejas del Señor estarán débiles y desnutridas. Y pasará lo que siempre pasa. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Ay, pero ¿por qué demasiado Biblia? Oye, pero también tiene que haber algo de... No está bien. Adorar al Señor, pero comiendo la palabra del Señor. Bueno, Padre Celestial, yo te pido, Padre mío, que me des, Padre, el tesón, la constancia, la continuidad. Y en verdad que da vergüenza, Padre, cuando yo leo al apóstol San Pablo, que por 3 años de día y de noche estaba enseñando tu palabra y en todo momento estaba reprendiendo, redarguyendo. Yo te ruego, Padre, que tú me permitas tener ese tesón de enseñar que si tú le doy el pasto tuyo, todo va bien. Y permíteme, Señor, estar pendiente y con el ojo avisado para descubrir cualquier incursión del diablo a través de los lobos rapaces que siempre va a haber, Señor, que quieren solamente la lana de las ovejas. Señor, te pido pues que tenga un celo, que sea prudente, sabio, amable, que seamos los líderes de la iglesia, que no nos enseñoreemos de la gente, que no nos aprovechemos de los demás, que no ejerzamos dominio ni enseñoreo sobre los otros, sino que sirvamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante.
Cristo es nuestro